Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Que el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo sea contigo y con tu familia en este día. Y que realmente Dios se glorifique en tu vida hoy, en este precioso día. Bueno, hoy se recuerda el día de Pentecostés en Israel. Y qué mejor día, mis hermanos, para que nosotros podamos recordar ese momento cuando vino la promesa del Espíritu Santo sobre la iglesia y allí los apóstoles estaban todos reunidos en el aposento alto y dice que todos estaban en comunión orando. De repente dice que llegó un viento recio, inundó todo aquel lugar y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Desde allí la iglesia empezó a realizar con poder de Dios, hacer la obra evangelística. Qué mejor momento, qué momento precioso para que nosotros también podamos decir, yo quiero también ese revestimiento del poder del Espíritu Santo, porque ¿a cuántos le estaría faltando ese aceite, ese poder, ese fuego para comenzar a predicar la palabra con denuedo, para comenzar a vencer todas las obras de la carne y todo aquello que impide muchas veces nuestro crecimiento espiritual, nuestro avance espiritual? Y necesitamos esa llenura del Espíritu Santo, hermano, hermana. Yo necesito de ese aceite. Recuerda que en la parábola de las 10 vírgenes, 5 de ellas dicen que tenían sus lámparas llenas de aceite y 5 no, que habían descuidado. De la misma manera, hermanos, hermanas, en estos tiempos nosotros tenemos que tener el aceite lleno nuestra lámpara tiene que estar llena del aceite del Señor, llenos del Espíritu Santo, y tenemos que doblar rodillas y buscar esa presencia de Dios, que Dios nos llene realmente. Para eso tiene que haber de parte nuestra esa predisposición de querer ser llenos. Amén. En esta mañana te quiero hacer 3 preguntas importantes para que podamos reflexionar y contestar. Cada uno. Yo también voy a hacer esa pregunta para mi propia vida. Si Jesús viniera hoy, ¿en qué etapa de mi crecimiento espiritual Jesús va a encontrarme? ¿Estoy progresando camino a la perfección? ¿Estoy avanzando hacia la perfección en el camino cristiano?
¿hay un peligro? Esta es la tercera pregunta. ¿Hay un peligro en el estancamiento espiritual, en la vida espiritual? Antes de empezar y de responder, hermanos, estas tres preguntas, vamos a orar. Vamos a pedir la guía del Espíritu Santo, que en esta mañana sea Él el que esté hablando en nuestras vidas y que realmente Él sea glorificado. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos delante de tu presencia con todos mis hermanos, con todas esas personas que están escuchando, Señor, este mensaje. Yo te pido, Señor amado, que tu Espíritu Santo sea el glorificado, que tu Espíritu Santo, Padre amado, hable a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija, Señor amado, toda palabra, cada tilde, cada letra, sea dirigida por Dios. Padre Celestial, yo te pido en el nombre de Jesús, bendice a cada hermano, hermana, que está en su casa, Señor, en este momento, en familia. Haz compañía en ese lugar, Señor, y que ellos puedan sentir el calor y el fuego de tu Espíritu allí donde ellos están, Padre Celestial. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, vamos directo al punto. En el libro de Hebreos, en el capítulo 5, a partir del versículo 11, vamos a ver qué dijo, qué escribió el autor de este libro. Y dice, Hebreos capítulo 5, desde el versículo 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Miren, una palabra clave aquí es tardos para oír. Y en la traducción, la Nueva Traducción Viviente dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Acá el escritor le está llamando torpes espiritualmente. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos fue dirigido a judíos a quienes se le predicó el evangelio y ellos recibieron a Jesús como su Señor. Es lo que todos hacemos en el contexto cristiano. Todo lo que hicimos alguna vez. Ellos recibieron la palabra, el evangelio. Después de un tiempo, el escritor de este libro llegó y les encontró en otra situación que vamos a ver, tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Otra palabra clave, después de tanto tiempo, dice después de tanto tiempo, el tiempo, factor clave de un cristiano. Nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús, vos que recibiste a Cristo Jesús, naciste en la familia de Dios. Todos hemos nacido con un nivel espiritual bebé, somos como el bebé. Después ese bebé va quemando etapas, bebé, después niño, adolescente, joven, adulto y llega a la vejez. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros no llegamos a ser adultos de la noche a la mañana. Se tuvo que quemar etapas en nuestro crecimiento físico. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Lo mismo es, recibiste al Señor Jesús, naciste de nuevo, el Espíritu Santo obró en tu vida el nuevo nacimiento. De allí, el escritor le dice, después de tanto tiempo, entre comillas, tanto tiempo,
dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva. Hay una necesidad de que se les vuelva a enseñar las primeras enseñanzas. Porque ya tenían que haber sido maestros. Ya tenían que haber sido maestros. Hay un tiempo, hermano, en nuestra vida espiritual que tiene que ir avanzando. Tiene que haber un progreso espiritual. Por eso es que el autor de este libro les vuelve a recalcar y les vuelve a decir que ellos tienen que volver nuevamente a consumir las primeras enseñanzas. Hay un tiempo, hermano, en que yo como cristiano nací de nuevo, me estoy empezando a congregar, estoy empezando a recibir las primeras enseñanzas de la Biblia, que sería el discipulado en este caso. Pero ¿qué pasa? No me puedo quedar con el discipulado básico 2-3 años. Tiene que haber un avance espiritual. Eso fue lo que sucedió aquí en esta oportunidad. Tiene que haber un progreso espiritual. Yo tengo que ir avanzando. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Imagínense, hermano, una persona que se va por primera vez, que vos le predicás el evangelio y que le empezás a enseñar la palabra de Dios. Después de un tiempo, él no sabe o se olvidó o no hubo una transformación en su vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando vos recibís la palabra de Dios, tiene que surtir un efecto en tu vida. Cuando Dios envía la palabra, no vuelve vacía. Hay un efecto. Tiene que hacerte crecer. Es la palabra. Este es lo que a nosotros nos da el crecimiento espiritual. Porque esta es una palabra que el Espíritu Santo toma y lo hace viva en tu vida. Luego dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Otra palabra clave, niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Palabra clave, madurez. Y los que habían alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, después de tanto tiempo vine y les vuelvo a encontrar en la cuna, balbuceando. Ustedes ya tenían que ser grandes, maduros, entendidos de la palabra. Ustedes ya tenían que enseñar a otras personas, a otros nuevos cristianos. Pero sin embargo, a ustedes se les tienen que volver a enseñar. Ese es el contexto al cual este escritor le está diciendo. Se le atribuye al apóstol Pablo como el escritor del libro de Hebreos. Y vamos a decir que fue Pablo el escritor. Y Pablo les dice a ellos, ustedes nacieron niños. Yo me fui un tiempo, volví, les vuelvo a encontrar niños espirituales. Se les tiene que volver a enseñar los primeros rudimentos de la palabra. Ojo, peligro ahí. Cuando a un cristiano, entre comillas, digamos, se le tiene que volver a enseñar quién es Jesús, para qué vino Jesús. ¿No te parece que ya hay una llamada de atención allí? ¿Qué pasa con su vida espiritual? ¿Nació o no nació? ¿O se quedó como niño? Ahí empieza el primer peligro para poder responder la tercera pregunta que dice,
hay un peligro en el estancamiento de mi vida espiritual. Vamos a averiguarlo eso. Después dice en Hebreos capítulo 6, continuando con lo que le decía, lo que estaba escribiendo el escritor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Por tanto, dejando ya, hay algo que vos y yo tenemos que dejar atrás. Cuando vinimos a Cristo, empezamos a caminar en el camino del Evangelio. Nosotros hay cosas que tenemos que ir dejando atrás y no estar perdiendo tiempo en ello. Ya tenemos que ir avanzando hacia la perfección. La perfección va a llegar cuando Jesucristo nos transforme nuestro cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Le veremos a Cristo tal como Él es y seremos semejantes a Él. La perfección llega cuando Cristo viene, pero nosotros tenemos que ir avanzando hacia esa perfección. Cristo va a llegar a nuestro encuentro. Cristo está viniendo y nosotros vamos a la perfección. No es que yo me quedé y Cristo tiene que venir. No, nosotros tenemos que ir al encuentro de Jesús. ¿Se dan cuenta? Hay un camino que nosotros tenemos que ir avanzando. El camino cristiano es un avance. Y dice la palabra también acá, y dejando ya los rudimentos de la doctrina de Jesús. Vamos adelante a la perfección. Acá dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. O sea que yo no puedo, no podemos nosotros volver a decirle, volver a arrepentirnos para salvación. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. No podemos una sola vez. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Una sola vez recibimos a Cristo Jesús. Después de esto ya tenemos que avanzar. Pero el escritor estaba haciendo hincapié de que posiblemente vamos a tener que volver a reevangelizar. En otras palabras, hay ahí algo que no cierra. Hay algo que parece que te arrepentiste para salvación. Ese es el mensaje del escritor. Dice en capítulo 6, versículo 2, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. En otras palabras le está diciendo, nosotros tenemos que volver, nosotros no tendríamos que volver a enseñarles a ustedes quién es Jesús, para qué vino Jesús, qué es el pecado, cuáles son las doctrinas básicas. En otras palabras, no tendríamos que volver a reevangelizar y tener la necesidad de evangelizar a un cristiano. Y dice en el versículo 3, y esto haremos si Dios lo permite. Perfecto. Si Dios permite, bueno, vamos a volver a reevangelizar. Pero no es esa la idea a lo que le está haciendo hincapié, a lo que le está dirigiendo el autor de Hebreos. No es la idea es que no hay necesidad. Si naciste de nuevo, si aceptaste a Cristo, si fuiste sellado por el Espíritu Santo, no tendría que haber la necesidad de reevangelizarte. Pero si nos damos cuenta de que realmente no naciste de nuevo y Dios lo permite, vamos a reevangelizar, vamos a volver a predicarte la palabra. Porque
o no naciste de nuevo, o te estancaste y te quedaste allí. Dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Por qué? Aquí viene el punto clave, mis hermanos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Imagínense, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial. Bueno. En la iglesia fuimos iluminados con el Evangelio. Hemos conocido cuál es el camino correcto, qué es lo que hicimos mal, qué es lo que tenemos que hacer, quién es nuestro Salvador, nuestro Señor. Fuimos iluminados con el Evangelio de la palabra de Dios. Y dice, fueron iluminados y gustaron del don celestial. Hemos gustado. Cuando estamos en la iglesia tenemos un gusto del Espíritu Santo. Sentimos su presencia, lloramos, sentimos un gozo, sentimos que nos toca el Espíritu. Y dice, y fueron hechos partícipes, gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Cada domingo escuchamos lindos mensajes, hermosos, preciosos mensajes de la palabra de Dios. Y eso también es, mi hermano. Muchos dicen, qué bien predicaste, qué linda prédica, me gustó, me encantó, qué prédica. Gustamos de la buena palabra de Dios. Y dice, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes venideros. Conocemos y sabemos lo que nos depara en el cielo. Sabemos que allá vamos a estar sentados con Cristo. Tenemos conocimiento de lo que nos espera ya en el cielo. Gustamos de la palabra de Dios. Y dice, y recayeron. ¿Qué significa recaer? Volver atrás. Recaer significa que cayó, estaba caído una vez, se levantó, después volvió a caer 2 veces, recayó. Nuestra línea de tiempo es así. Cuando venimos a Cristo, vamos a poner la idea, una persona viene a Cristo, se va a la iglesia, recibe a Jesús como su Señor y Salvador, hace esa oración, la oración de fe, se empieza a congregar, empieza a sentir gusto en la palabra, escucha lindas prédicas, siente que el Espíritu Santo le toca, llora, conoce la palabra, pero llega hasta un punto y vuelve, retrocede esa persona, retrocede, cae otra vez en pecado, retrocede, se va nuevamente al mundo, se aparta de la iglesia, se enfría y vuelve atrás y queda. A eso se refiere con recaer. Y entonces aquí hay una llamada de atención. Por eso dice, es imposible. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos a Jesús y exponiéndole a vituperio. Jesucristo vino una sola vez dio su vida y una sola vez consumó. Todo fue hecho una sola vez. Es imposible que Cristo vuelva a venir a rescatarle a una persona que retrocedió del camino y se apartó y se fue para atrás. Aquí hay una llamada de atención. Llega un punto, hermano, llega un punto donde que nosotros avanzamos en el camino, pero yo vuelvo a retroceder, me estanco, vuelvo, no avanzo. Ahí yo me tiene que llamar la atención. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahí está el verdadero peligro, mi hermano.
Cuando vos llegaste a un punto y retrocediste o te estancaste y de ahí retrocedes, pero no podés avanzar, allí está el peligro de nuestras vidas. Allí está el peligro de mi vida. En el siguiente versículo dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el de ser quemada. Qué dura palabra del escritor. ¿Qué nos está diciendo? La tierra es nuestra vida, mi corazón, tu corazón es la tierra. La lluvia que cae es la palabra de Dios. Esa palabra que muchas veces cae, y el fruto, ¿y quiénes son los labradores? Son los que predican la palabra, son los predicadores, a quienes Dios utiliza para enviar esa lluvia, esa palabra, y cae muchas veces en tu corazón. Y si produce hierba buena, entonces tenés la aprobación de Dios. Significa que tu vida no se va a estancar o continuar, tiene que avanzar hacia la perfección. Pero si la tierra produce, cae sobre tu vida la palabra de Dios, los mensajes, los gloria a Dios, recibís ministración. Yo le recibí a Cristo, yo hago cursos, pero en su fruto y al final produce espinas y abrojos, allí está el peligro. Porque muchas veces cayó, pero no produce la hierba. Significa que vos llegaste hasta un punto de tu vida cristiana y te estancaste y empezás a retroceder. Y allí vos tenés que hacerte la pregunta: ¿qué pasó conmigo? ¿Será que necesito nacer de nuevo? ¿Será que nací de nuevo? ¿Será que estoy en la fe realmente? Si hay esa preocupación en nuestras vidas, buena señal. Si no hay preocupación, hermanos, a nosotros nos es indiferente estar o no estar en la iglesia, nos es indiferente el pecado, nos es indiferente perdonar o no perdonar. Allí hay una llamada de atención. Si vos te estás congregando ya hace 10, 15, 20 años, pero siempre seguís cometiendo los mismos pecados, siempre seguís siendo la misma persona, no hay casi una, o sea que hay una pequeña diferencia entre un antes y un después de haber recibido a Cristo. Si no hay tanta diferencia, siempre seguís siendo el mismo, no hay un cambio, entonces vamos a ponernos a examinarnos y vamos a llamarnos a nosotros mismos la atención y decir: soy tierra fértil, soy esa tierra que realmente Dios envió su lluvia, su palabra, y yo estoy produciendo, estoy haciendo producir en mi tierra esos pastos verdes, o estoy produciendo espinas y abrojos. Las espinas y abrojos, hermanos, son esos frutos. Los frutos que no corresponden a un verdadero hijo de Dios, a un verdadero nacido de Dios. Entonces, hermano, a eso se refirió aquí el escritor. Que llega un momento en que vos gustás del don celestial, participás, te vas a la iglesia, llorás inclusive en su presencia, pero no hay un avance, te estancaste, te enfriaste, te quedaste y volvés atrás. Entonces sos una tierra, o soy una tierra que no da el fruto que tiene que dar. Y dice que allí no hay aprobación de Dios, inclusive está siendo maldecida y será echada al horno de fuego. Hermanos, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Decía el apóstol Pablo en un punto de la palabra: examínense cada uno si verdaderamente están en la fe. ¿Por qué? Porque para el apóstol Pablo el avance espiritual, el crecimiento espiritual, camino a la perfección, hermanos queridos, es una buena señal que realmente estás en la fe, que realmente naciste de nuevo. Pero si no hay un avance
en el camino de la santidad, entonces ahí hay un problema. Y te estoy hablando, posiblemente me digan, bueno, yo dejé el vicio, dejé el alcohol, ya no fornico, pero hay siempre un pecado oculto ahí dentro de nosotros, que nosotros nomás sabemos, ¿verdad? Nosotros nomás nos autoengañamos porque sabemos que Dios lo sabe todo. Hay un pecado oculto y eso también puede ser una llamada de atención. ¿Por qué? Porque se supone que tenemos que ir dejando esos pecados y ir al camino de la perfección. Pero si amamos ese pecado y vivimos nuestra vida cristiana en ese pecado y con ese pecado, inclusive le podemos servir a Dios con ese pecado, allí hay una llamada de atención, porque el verdadero cristiano lucha contra el pecado, combate contra el pecado. Nosotros tenemos que combatir con nuestra carne. Yo tengo que llegar a aborrecer el pecado. A mí, si yo antes me gustaba la bebida alcohólica, hoy me tiene que dar repugnancia. Sí, hoy a mí me gusta todavía, pero no tomo nomás pero me gusta, me autoengaño. Nosotros tenemos que llorar por nuestra vida espiritual. Tenemos que ayunar y orar y pedirle a Dios que quite de nosotros ese pecado, porque sabemos realmente que eso le desagrada a Dios. Pero si eso no ocurre, si nosotros abrazamos un pecado que abracemos y queremos caminar con ese pecado, es una mala señal, es una malísima señal de nuestra vida espiritual, porque por ese pecado, al estar con ese pecado, nos estancamos, porque el avance en el proceso de perfeccionamiento es ir limpiándonos de pecado, es lo que se llama en teología la santificación progresiva, es lo que tiene que estar obrando el Espíritu Santo. Si realmente tenemos el Espíritu, progresivamente vamos a ir avanzando a la perfección, combatiendo contra el pecado, luchando. Yo tengo que sufrir porque hay un pecado que todavía me está molestando en mi carne. Yo tengo que luchar contra mi pecado, contra la carne, contra el mundo y contra esos deseos. Ahora, yo me hago esta pregunta, ¿me preocupa a mí? Cuando yo cometo un pecado, ¿cómo me siento? ¿No pasa nada? ¿O realmente me echo a llorar y le pido a Dios que me cambie? Porque muchas veces nos autoengañamos, cometemos ese pecado y le digo a la noche al Señor, Señor, perdóname porque hice esto. Al día siguiente hago lo mismo después, Señor, perdóname. Eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. Porque si realmente te arrepentiste, vas a soportar, va a haber una lucha contra ese pecado oculto. Vamos a ponerle la pornografía. La pornografía que un joven no está viendo constantemente. Pero él sabe que eso desagrada a Dios. Él sabe que eso, el Espíritu Santo le va a redarguir en su corazón. Deja eso. Y lo va a dejar. Se va a arrepentir. Y cuando tiene otra vez la tentación de ver esa pornografía, él se va a aguantar, va a luchar, va a pasar hambre, va a lastimar su cuerpo. No en el sentido de pegarse, sino va a lastimar su cuerpo en el sentido de que le va a dejar con hambre. No proveer para los deseos de la carne. No proveer. No buscar ninguna ocasión donde vos sabés que allí el diablo te puede poner una cáscara de banana y vas a caer. No darle lugar al diablo. Pero hay esa lucha. Estamos realmente luchando. Cuando yo sé que tengo que ir a perdonarle a alguien y no lo hago por orgullo, una llamada de atención, estoy llevando eso conmigo. Yo sé que tengo que pasar al siguiente nivel, seguir caminando. Un estancamiento espiritual es cuando hay algo que yo no estoy cambiando, hay un pecado ahí que me tranca en mi vida espiritual. Por más que yo sepa toda la Biblia, pero hay algún pecado ahí que abrazo, es una llamada de atención. Es una llamada de atención. Puedo ser tierra infértil. Puedo ser una persona iluminada, pero recayó, volvió atrás, se estancó y vuelve para atrás. No avanza hacia el camino, al encuentro de Cristo que está viniendo. Y no combate contra el pecado. Con mi carácter, estoy cambiando mi carácter. Y otra cosa, hermanos queridos, que sucede también es que nosotros muchas veces decimos, bueno, yo no voy a luego cambiar mi carácter, cuando venga Cristo ya me va a cambiar. No es así. Si ya sabes en el momento que tenés que cambiar, ahí tenés que cambiar. A veces queremos decir, bueno, que me cambie nomás ya el Señor. No, nosotros estamos entonces
abrazando ese pecado y nos queremos ir con ese pecado hasta que venga Cristo. Y no es así. Tiene que haber un combate. Tiene que haber un combate contra nosotros mismos. ¿Y qué mejor momento este tema del encierro por causa de este coronavirus? Es el mejor momento para probar un poco de qué estamos hechos. ¿De qué estamos hechos realmente? ¿Qué pasó? Hay personas que se enfriaron. Hay personas que empezaron a orar más, que empezaron a ayudar más. Hay personas que se dieron cuenta de muchas cosas en su casa que no se daban cuenta porque se congregaban todos los domingos. Ahora que está en su casa, ahí se dieron cuenta de ciertas cosas que se había descuidado, entonces empezó a arreglar. Y hay personas, hermanos, que se iban todos los domingos, pero por esta cuarentena ya no oran, ya no ayunan, se enfriaron, se estancaron y se quedaron. Hay un peligro allí, hay un peligro en el estancamiento. Y ahí es donde que nosotros realmente, yo siempre dije, realmente, para saber si soy o no un verdadero, un buen cristiano, se va a notar afuera de la iglesia, en mi casa, en mi trabajo, porque como soy en mi casa, como soy en mi trabajo, como soy en otras redes sociales que no sea de la iglesia, ese es el verdadero yo. Ese es lo que soy yo realmente. Porque en la iglesia, evidentemente no te vas a ir a decir con una botella de cerveza, en la iglesia no vas a entrar. Examinémonos a nosotros mismos. Y tenemos que realmente llorar cuando hay un pecado. Es nosotros somos peregrinos. Peregrinos. Y nosotros tenemos que vivir siempre agobiados por el pecado. En el buen sentido de la palabra. Para nosotros el pecado tiene que ser un problema, una lucha. No es luego el coronavirus. Mi vida espiritual es lo importante acá. Dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos a Jesús. Jesús ya no va a venir más. Jesús ya vino. Y si volviste a recaer, ahí lastimosamente fuiste y fui yo. Ya fui. Cristo ya no va a volver a venir a dar su vida para volver a rescatarnos. Si ya no entraste en la única vez que vino Cristo, si allí ya no fuiste salvo, ya fuiste. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es de ser quemada. El infierno, hermano, así de tajante es la palabra. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Aquí está, pero vosotros. Nuevamente el escritor se dirige, pero ustedes. O sea, se dan cuenta cómo hace una división entre un grupo de personas y otro. Los grupos de personas que posiblemente no son salvos y que van a ser maldecidas y quemadas, y el otro grupo de personas que son salvos, que dan frutos de avance, que dan frutos de arrepentimiento y que están avanzando en su vida espiritual, santificándose cada día. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza. Nuestra perseverancia en el camino. Perseverancia en el camino y avance en el camino de la perfección, hermanos amados, es la certeza, nos da certeza a cada uno de nosotros de que realmente estamos en el camino del Señor, de que realmente el Espíritu Santo ha hecho morada en nuestras vidas y que Él es el que nos está llevando a la perfección, nos está santificando. Si hay un estancamiento en tu vida espiritual, si hay un enfriamiento, allí tiene que ser una llamada de alerta para tu vida, sin excusas,
sin excusa, no hay excusa, porque vos donde estés, vos te podés arrodillar y arreglar tu vida con Dios. Si realmente sos una tierra fértil, cuando cayó la palabra de Dios, ha producido en ti los frutos dignos de arrepentimiento, entonces no hay excusas. Pero si este estancamiento, si este encierro del tema de esta pandemia es una excusa para decir, no me congrego luego más, no, ya no nos vamos no a la iglesia, me hace falta escuchar nuevamente la alabanza y la adoración, ahí yo lloraba. Ojo, que llorar en una alabanza, en una adoración, no es signo de que realmente somos hijos de Dios, somos salvos. Porque está el emocionalismo, podemos emocionarnos nomás. Acá es nuestro fruto diario. ¿Y quién más que vos mismo para examinarte? Si vos te das cuenta de que antes era una persona de carácter muy fuerte y muy malo, y hoy estás siendo ya cambió algo en vos, hay algo que cambió en vos, hoy ya sos pasivo, tratás con paz, perdonás, entonces esa es tu mejor señal para decir, el Espíritu Santo está obrando en mi vida. Pero si sos una persona que no ha cambiado y que hay algo que todavía no cambiaste y no dejaste, ojo, peligro. Podemos ser iluminados, nada más, pero hemos recaído. Entonces, hermanos amados, y dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Un cristiano nacido de nuevo va a mostrar la solicitud, va a mostrar frutos del Espíritu, va a mostrar frutos de santidad hasta que venga Jesús. Y lo más importante, va a combatir contra el pecado. El pecado es nuestro mayor enemigo. Y un día va a llegar el Señor y va a transformar este cuerpo de carne que nos lleva muchas veces al pecado, que es nuestro enemigo, pero cuando somos amigos del pecado, es nuestro cuate, es nuestro socio. Entonces, alerta allí. Entonces, hermanos, hagamos un examen de nuestra vida espiritual. Vamos a identificar en qué etapa del camino estoy. ¿Estoy avanzando a la perfección o estoy yendo para atrás rumbo a la destrucción? Vamos a hacer ese análisis. Amén, hermano. Y que el Señor obre en tu vida en esta mañana. Que realmente la palabra de Dios haya caído en buena tierra en cada uno de nosotros. Y que realmente estemos dando ese fruto. Fruto el cual nos da la certeza de que somos hijos de Dios, de que somos realmente cristianos. Y que esta situación, hermano, hermana, no sea que nos lleve para atrás. Que no sea una excusa tampoco. Que no sea una excusa, hermano. Y no estemos muy atenidos, porque está también el tema de que ya queremos volver a reunirnos. Hoy tenés que arreglar tu vida con Dios. No vayas a esperar a que se levante la cuarentena y volvamos a congregarnos para que vos vuelvas a retomar el camino. No vayas a esperar. Hoy es el día, hoy es el momento. Hoy es el momentos, hermanos queridos, donde que tenemos que arreglar nuestra situación espiritual. Examinarnos primeramente y decir, Señor, sí reconozco este pecado, identifico en mi vida y perdóname y lo dejo. Y lucho realmente, lucho contra ese pecado, resisto cuando soy tentado. En esta mañana también quiero orar por todos ustedes, porque yo siento de parte de Dios en esta mañana, siento de que le veo a una hermana que está muy estancada espiritualmente. Esta hermana se ha enfriado y varias veces se preguntó, ¿qué será de mi vida?
¿qué va a ser de mi vida? Y yo te digo, hermana, examina tu vida espiritual. Y vos ya te diste cuenta que te estás enfriando. Y el Señor te está hablando con esta palabra. El Señor te está hablando con esta palabra. Padre amado, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, en este momento yo te pido, Señor, que tú toques la vida de todos mis hermanos, de la iglesia, Cristo viene pronto, y de todas las personas que están mirando, Señor amado. Yo oro por la vida de ellos. Y te pido, Señor, que tú toques la vida, que tú los bendigas, que tu Espíritu Santo esté tocando sus vidas y que realmente la palabra haya caído en buena tierra, Padre Celestial. Que aquella palabra a la cual tú has enviado produzca el fruto y cumpla ese propósito para el cual fue enviada. La palabra del Evangelio que fue enviada en un corazón fértil, Señor, que produzca, Señor amado, la perfección, que produzca el cambio, que produzca efectos dignos de haber sido lavados por la sangre de Jesucristo, Señor mi Dios. Padre amado, Padre celestial, te pido en este momento que toques la vida de mis hermanos. Padre amado, toca la vida, aquellas enfermedades, aquellos problemas que están pasando. Yo, en el nombre de Jesús, hay un hermano que hay un negocio en puerta, pero vos estás esperando, parece que se estancó y estás esperando que salga y no te sale. Padre amado, te pido que toques la vida de este hermano. Te pido, Señor amado, que tú comiences, Dios mío, a operar, a destrabar todo aquello que está trancando la vida comercial de este hermano, Señor. Padre celestial, opera milagro, opera sanidad, Señor mi Dios. En tu pueblo CBP en esta mañana, Padre amado, Padre celestial. Hay un estancamiento espiritual, hay un enfriamiento espiritual en varias familias. Hay familias que dejaron totalmente la palabra de Dios de lado y se está consumiendo muchas cosas del mundo por internet. Eso es lo que el Señor en esta hora también está mostrándome para advertencia de su pueblo. Miren, para aquellos hermanos que dejaron de lado la palabra de Dios, hoy hemos escuchado de que podemos estar recibiendo la lluvia y somos tierra infértil. No producimos lo que realmente es digno de un buen hijo de Dios. Y si nosotros, a pesar de recibir todos los buenos mensajes de la palabra de Dios, si aún así solamente estamos produciendo de nuestra vida carnalidad, mundanalidad, podemos estar siendo tierra infértil. Y mire, dice, pero los que producen espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el de ser quemada. Podemos estar en ese peligro. Yo te digo en este momento que dobles tus rodillas allí donde vos estás y pedirle al Señor que te lleve nuevamente a ese aposento alto, ya que hoy recordamos el día de Pentecostés, que te lleve Dios nuevamente a ese aposento alto y que te fortalezca, te llene del Espíritu Santo nuevamente, porque necesitas de ese aceite, necesitamos todos de ese aceite. Padre amado, yo te pido en este momento, opera ese milagro, opera llenura del Espíritu Santo allí donde están mis hermanos, Señor. Yo te pido, Dios mío, que tu Espíritu Santo realmente saque afuera todo lo malo, saque afuera todo aquello, Señor amado, que no pertenece
a la santidad que no pertenece a tu palabra, Señor mi Dios, y que obre santidad, Señor. Espíritu Santo, obra santidad, obra esa santidad progresiva en tu pueblo, en tu iglesia CBP, Padre Celestial. Señor, también, hermano, que vos tenés la vista borrosa. De repente parece que se te borra la imagen y es un problema de diabetes. Padre Celestial, en el nombre de Jesús yo te pido que obres sanidad, obra milagro en la vida de este hermano, Señor. Obra sanidad en la vida de este hermano. Toda diabetes reprende, Padre mío, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido en esta hora, Padre amado. Hay una familia donde que el hijo es rebelde, otra familia donde que la hija es rebelde. Y los padres ya no saben qué hacer. Señor, obra sanidad, obra milagro en la vida de cada uno de estas familias, Señor. En el nombre de Jesús, opera. Que tu Espíritu Santo ponga orden, Señor, y que traiga salvación en la vida de esos hijos, Señor amado. Hay familias donde que hay mucha discusión. En este momento también Dios me hace sentir de orar por esa familia. Hay familias que se discuten mucho, bastante. Hay matrimonios que se discuten bastante. Y estoy hablando de un matrimonio joven que se discute. Hay discusión en ese matrimonio. Y ahí falta oración, falta entrega. Tienen que orar juntos. Ese matrimonio tienen que orar juntos y entregarle a Dios. El enemigo está viniendo con todo. El enemigo está entrando en las casas. Y todo es a causa del pecado oculto que está en la vida. Y más todavía en vida de cristianos. Más todavía en vida de cristianos. Satanás le oprime. Satanás abofetea a muchos cristianos. ¿Por qué? Por causa de los pecados ocultos. Y tienen que salir afuera de esos pecados ocultos. Hay jóvenes, veo también un joven que se está volviendo hacia atrás. Este joven está volviendo hacia atrás en el camino. Hay un peligro, joven. Si estás volviendo atrás en el camino, estás cometiendo los mismos pecados de los cuales ya renunciaste, estás volviendo a cometer. Hay un peligro de estar siendo tú una tierra infértil que puede ser reprobada y quemada. Vuélvete al Señor en este momento, vuélvete a Dios. Hay una hermana que está siendo tentada. Esta hermana es tentada. Y mire que Dios tiene la salida, Dios te da la salida para esa tentación. Está siendo tentada para caer en un pecado, pero Dios tiene la salida. ¿Cuál es la salida? Resistir. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de vosotros. Decía el apóstol Pablo, sometete a Dios, hermana, sometete a Dios. Resistí al diablo. Es lo que hablamos aquí. Un verdadero cristiano resiste al diablo, se opone al pecado, se opone y pide ayuda de Dios. Pide la ayuda de Dios para que lo libre de la tentación y no le deje caer en el mal, como decía Jesucristo. Hay una hermana también que siente dolores en esta parte de la nuca. A vos te duele mucho la nuca, esta parte. Hay días que parece que se va a soltar algo. Padre Celestial, te pido sanidad. Te pido en este momento, toca la vida de esta hermana. Saca todo dolor de espalda, en este costado. Saca todo dolor que está pasando esta hermana, Padre bendito, Padre amado. Trae sanidad en la vida de ella, Señor. Trae sanidad, mi Dios. Hay una preocupación de una hermana por sus hijos que no están en el camino del Señor. Seguí orando, seguí batallando, seguí doblando rodillas. Llega el tiempo de Dios. Llega el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo, hermana.
Seguí batallando por tus hijos. Dobla tu rodilla y pedirle al Señor de que muy pronto obre salvación en la vida de tus hijos. No te rindas, no dejes. Siempre tenés que orar a Dios dándole gracias en todo. Padre amado, Padre celestial, oro por tu pueblo. Obra sanidad, obra milagro en tu pueblo. Cristo viene pronto. Obra, Señor, milagro en aquellas familias necesitadas, Señor. Obra milagros en aquellos hogares destruidos, Señor. Une nuevamente matrimonios, Padre celestial. Restaura, Señor, las familias. Familias quebradas, familias divididas, familias dispersas. Señor amado, oro también por todos los miembros de tu iglesia CBP, que ellos reciban la bendición de Dios, que ellos reciban unción, poder, unción y milagro, Señor, para que hablen con de nuevo tu palabra, tu evangelio, Señor. ¿A quiénes? Al vecino, al amigo, Señor. Aquellos a quienes tú le envíes para que ellos le prediquen la palabra, Padre Celestial. Reviste de poder a tu pueblo, a tu iglesia. Oro, Señor amado, en el nombre de Jesús, por la vida del pastor César. Oro por la vida de la hermana Clotilde. Oro, Señor, por ellos, para que tú les bendiga, les fortalezca, les sigas usando con poder y con unción, Señor amado, para llevar la gran comisión adelante, mi Dios Todopoderoso. Oro por cada líder, por cada hermano, por cada hermana. Señor amado, limpia tu iglesia en el sentido de que tú quites todo pecado, toda inmundicia, toda maldad de tu iglesia, de CBP y de todas las iglesias evangélicas, Señor amado, para que haya líderes comprometidos, sanos, fortalecidos por tu Espíritu Santo, Señor. Todo pecado oculto destruye, Señor. Da la convicción a tu pueblo, a tu iglesia, de que se tiene que dejar el pecado, que se tiene que dejar, Señor, el camino flojo, porque no hay cristianos de cristianos tibios, Señor amado. En el nombre de Jesús yo te lo pido en esta hora. Levanta tu pueblo, levanta tu iglesia, Padre amado. En el nombre de Jesús, toda esa frialdad espiritual, Señor, reprende y destruye, Señor, y envía ese fuego nuevamente, que nazca esa pasión por Jesús, que nazca nuevamente ese primer amor, que volvamos al primer amor, Señor amado, que es Cristo Jesús. Padre celestial, cuando hay llenura y fuego del Espíritu y estamos en el primer amor, Señor, tu pueblo te adora, te bendice y te sirve con pandemia o sin pandemia, en las cuevas, en los desiertos, en cualquier lugar, Señor. Total, tu iglesia es peregrina y extranjero en este lugar. Nuestra verdadera patria y su ciudadanía está allá en los cielos. Allí tiene que estar nuestros ojos, Señor, en el nombre de Jesús. Empodera a tu pueblo, empodera a tu iglesia en medio de esta situación, que nosotros podamos aprovechar y llenarnos del poder de tu Espíritu Santo, de tu unción. Y por sobre todas las cosas, Padre Celestial, que nosotros podamos arreglar cuentas delante de ti. Señor amado, en el nombre de Jesús, te pido para aquellas personas que por primera vez están escuchando, viendo, Señor amado, este video, te pido que tú los toques, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que le convenza de justicia, juicio y pecado. Que tu Espíritu Santo obre en su corazón, Señor amado, para que ellos vengan al arrepentimiento, vengan a los pies de Jesús y para que ellos puedan ser salvos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús yo te pido en este momento, obra milagro, obra poder, obra unción, Señor mi Dios. En el nombre de Jesús, si vos por primera vez estás escuchando, yo te quiero decir que Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. No hay otro camino que te va a llevar a Dios. Y Cristo te ama mucho. Él vino a dar su vida por vos en la cruz del Calvario, porque Él te ama
y Él quiere llevarte con Él. Si tú crees en Cristo Jesús, que Él es el Señor y Salvador y el único camino a quien Dios envió para salvarte tu vida, y tú le haces tu Señor, si crees en Él y le haces tu Señor, Él va a entrar en tu corazón a través de su Espíritu Santo, va a ser morada y vas a empezar a vivir una vida de la mano de Jesús. ¿Lo aceptas? ¿Aceptas a Cristo como tu Señor? Si tu respuesta es sí, si le aceptas, haz conmigo esta oración. Padre amado, Padre celestial, en el nombre de Jesús, en este momento yo reconozco que soy un pecador, soy un transgresor de tu palabra. Y te necesito a Jesús como mi dueño, como mi Salvador y Señor, para que Él sea mi mediador. Y yo le entrego a Cristo toda mi vida. Yo abro mi corazón, mi vida a Cristo. Y te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que hagas morada en mi vida. Y yo quiero comenzar a caminar en el camino cristiano. Y quiero crecer en el camino. Quiero ir a la perfección. Quiero ir a tu encuentro, Señor. Eres mi Señor, eres mi Salvador. Toma mi vida, te la entrego todo, espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte de que el Espíritu Santo ha entrado en tu vida y ha hecho morada. Ahora lo que corresponde es que vos, lo primero que una persona que recibe a Cristo lo que hace es buscar dónde congregarse, buscar a cristianos, se relaciona con cristianos, lee la palabra, estudia la palabra, comienza a congregarse y a tomar una relación con el Señor. Gracias, Señor amado, por todo. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a los líderes. Gracias, mi Dios Todopoderoso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén, Señor. Y la gloria y la honra, todo sea para nuestro Dios. En el nombre de Jesús.